al día siguiente de la matanza. Decíamos al empezar este noticiero, le decíamos, fíjese nada más usted, la cabeza del Sol de México, responden con violencia al cordial llamado del Estado. O sea, leído ya después, ahorita nos da risa, pero imagínate tú un padre que sabe que su hijo está desaparecido, que su hijo fue un día antes asesinado. Ahorita pues de verdad da risa, es ridículo lo que los editores de ese momento publicaron y los dueños de los medios terminaron publicando, pero digo, una madre que tenía a su hijo desaparecido, imagínate, responden con violencia al cordial, o sea, el cordial llamado del Estado, se refería al Sol de México, a los balazos. Bueno, pero ridículo. ¿Y qué el Sol de México mismo, el 3 de octubre, al día siguiente de la matanza, pues en la misma línea? La cabeza, y usted lo está viendo si nos sigue en YouTube, pero usted que está escuchándonos en radio, la cabeza principal es el objetivo, frustrar los 19 juegos. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. Esa fue la nota principal del Sol de México. Y la bajada, que es este sumario que tienen después de una cabeza principal hay siempre una bajada, dice, de esa misma nota dice, francotiradores abrieron fuego contra la tropa en Tlatelolco. Francotiradores. Imagínate tú. Ridículo. ¿Qué publicó, por ejemplo, Novedades? El periódico Novedades. Ya desaparecido, por cierto. Balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Fue más prudente, ¿no? Como cabeza, porque a final de cuentas sí había unos francotiradores, lo que no dice es que eran del Estado. Del Estado Mayor presidencial, claro, entre ellos mismos, claro. Y bueno, es una cabeza con una foto. La foto es muy importante en ambos casos. En el Sol de México es una foto de estudiantes guerrilleros, casi ojetes, porque no cabía esa palabra en ese momento ahí, pero se pudo caber perfectamente. Y luego la foto de Novedades en ese momento, pues son 5, 6, 8 señores sentados en una mesa. Cuando había habido una matanza el día anterior, 8 señores sentados ahí en torno a una mesa, todos ellos con lentes semioscuro, de esos que usaban los políticos del PRI en esos años. Ya sabe usted, los que dibujaba también Ríos de manera magistral, políticos con sus lentes así. Con el sombrerote. Y un sombrerote y la fregada, y luego las cámaras y gente muy, muy importante lo eran, porque decidieron un país durante 80 años. ¿Qué publicó el Universal el 3 de octubre de 1968? Terroristas. La cabeza es Tlatelolco, campo de batalla. Y la bajada de la nota, que en este caso por el formato así es de 8 columnas, dice: durante varias horas terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Fíjate, te voy a decir una cosa, es la cabeza, por lo menos la cabeza, salvo el sumario donde ya son terroristas, pero la cabeza es Tlatelolco, campo de batalla, que sí, entre ellos o lo que tú quieras, como decías hace un momento, igual entre fuerzas del Estado, pero sí era un campo de batalla. Sí. Ahora, terroristas, ejem. ¿O terrorismo de Estado? Bueno, a lo mejor pero aquí claramente, ¿no? Se refiere a terroristas, los asociados, jóvenes, claro. Asociado a los jóvenes. Porque es terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. Bueno, Novedades, el Heraldo de México. A ver, el Heraldo de México, que desapareció y luego se convirtió en el Monitor y ahora está en una nueva época. Pero el Heraldo de México publicó entonces en su nota principal: energía contra los alborotadores. Pareciera ser una petición. Claro. O estaba pensando. O un hecho. No, tiene un significado dual.
creo yo. ¿Tú qué piensas, bueno, Alejandro? Lo que pienso es que en el caso, Arturo, el caso del Heraldo, es Gabriel Alarcón el más abyecto de los editores de la época, que inclusive hay una carta, que yo no sé si ustedes recuerdan, sí, ¿cómo no?, donde días antes de la masacre le pide a Díaz Ordaz, de una manera muy comedida, muy rastrera, que le diga si, a nombre de otros editores además, si estamos actuando a la altura de los retos del país. Como sugiriendo que... Pues pidiéndole que les den línea. Así si nosotros periodistas estamos actuando a la altura. Actuando a la altura de los retos del país, que básicamente pues son lo que usted mande, señor presidente. Exacto. Es uno de los momentos más vergonzosos, porque además la carta de los medios de comunicación en sí, México. Sí, naturalmente. Y bueno, ¿qué dice la prensa? ¿Qué dice? La prensa, el periódico La Prensa. Que tiene y sigue teniendo, creo, una circulación fuerte, bueno, muy importante. Dice, balacera del ejército con estudiantes, dice, muchos muertos y heridos. Habla García Barragán. Por lo menos, yo no recuerdo si en este momento la prensa ya pertenecía a la OEM, tengo la impresión de que no. No, era un periódico independiente. Todavía era del general García Balseca. Te voy a decir una cosa, de todos los que hemos analizado hasta hoy es el más decente. Pues es neutro. Es muy neutro, hay fotos de civiles corriendo. Así es. Hay una bajada que dice sangrienta batalla y ya un sumario que no alcanzamos a leer, pero por lo menos en lo que hay aquí, pues es el más decente. Bueno, y Excelsior, que era ya dirigido por Julio Scherer García, Julio Scherer García, fundador de Proceso, asumió la dirección de Excelsior en agosto de 1968, y siendo director de Excelsior, a Scherer García ya le tocó la matanza de Tlatelolco. El movimiento en sí mismo, desde agosto. Desde agosto. Voy a describirla yo porque ustedes dos tienen conflicto de interés. No, ninguno. Por supuesto que sí. No es cierto. Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. La verdad, son hechos. La verdad. Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. Esos son hechos. 20 muertos, es el primer medio que habla de muertos, para empezar. 75 heridos y 400 presos. Hechos también, con toda honestidad. Las dos fotos que ilustran la nota principal, las dos son de combates y no se ven muchachos armados. En esa portada histórica del periódico Excelsior del 3 de octubre de 1968 hay un hombre con un arma, no conozco mucho de armas, pero puede ser un lanzagranadas o gases lacrimógenos. O de gases lacrimógenos. Y luego hay un montón de soldados como resguardecidos en un vehículo pesado, con pues todos apuntando hacia arriba, hacia el techo, y ahí incluso se da el lujo de tener una pequeña nota. Recuerdo que algo pasa con uno de los reporteros, porque es una notita muy pequeña, un recuadro que llamamos nosotros las notas breves que hay en medio de unas plecas, un cuadrito, dice atropello a Excelsior. Y me imagino que es ese evento que se da ahí en Tlatelolco. Sí, la propia, pues en los sumarios de la cabeza, recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas, dice, se luchó a balazos en Ciudad Tlatelolco, como era conocido precisamente esa unidad habitacional. Y hay una portada más, Alejandro, la más Arturo, heroica, que es terrible, gráfica y lingüísticamente. Es brutal. Es de la revista ¿Por qué? Es de la revista porque hay de imagen central se ve un niño, pues es un jovencito, no sé, tendrá unos 16 años, muerto. Híjole.
con un balazo en el pecho, parece, lo que se ve ahí. Sí. Muchos raspones, muchas escoriaciones. Hay un brazo que sugiere que hay un otro muerto junto a él. Es un niño con rasgos claramente indígenas, que es seguramente un estudiante, que está tirado Con el pecho en el desnudo. piso, con el pecho desnudo, muerto. Y la cabeza de la revista, porque dice simplemente una palabra con signos de admiración: asesinos. Y abajo la cabeza secundaria. Abajo de la foto, ¿quién manda en México? Y luego un cintillo, le llamamos cintillo a una tira que corre en algún lugar de la página. En este cintillo se lee La Matanza. Es una explicación de que el número está dedicado a eso. Dice número extraordinario. Que al director, el dueño, le cuesta, se va al exilio muchos años después de esa portada. Lo leo textualmente de Efectivamente. Mario Menéndez Rodríguez. Que era el director de ¿Por qué? De Por qué, y luego después director de Por Esto. Dice: estuve preso en Lecumberri por esa portada. No hubo un solo periódico que nos defendiera. Ninguno habló cuando debió haber hablado. Es muy fácil hablar después de 20 o 30 años, pero cuando exigía que se hablara, no se habló. Y es Mario Menéndez Rodríguez, director de entonces de Por qué, hoy director del Por Esto. Se va efectivamente después de estos eventos. Bueno, está en Lecumberri. Él acusa de que el periódico, la maquinaria del Por qué fue volada con un bombazo que se disparó. Que se usaba. Se usaba. Porque ya le habían hecho eso un año antes a Marcué Pardiñas, que tenía la revista Política. Política, efectivamente. Y que además en el desarrollo del proceso del movimiento estudiantil lo detienen junto con Elí de Gortari, pero hay referencias... Tío de Carlos Salinas de Gortari. Sí, pero bueno, un hombre de un hombre decente. Pues de la universidad. Un hombre de izquierdas, humanista, sí. filósofo. Elí de Gortari tiene un libro sobre filosofía, justamente, muchos. Y el caso de Marcué Pardiñas, que creo que la represión en su caso fue brutal, porque además había una cosa ahí directa de Díaz Ordaz, y también a él ya le habían volado, creo que las prensas, ¿no? Sí, pero eso es muy importante, es muy interesante lo que dice el director de ¿Por qué? Porque efectivamente le tocó el exilio. Fue una portada brutal. Brutal, es brutal. Bueno, es una portada que no aguantaba Peña Nieto el sexenio pasado. Imagínate tú en el 68 esta portada. Sí, por supuesto. O sea, el sexenio pasado, esta portada, como bien lo dices, no la habría soportado Enrique Peña Nieto. Imagínense ustedes. No sé si me permitan, Julio Scherer da un testimonio en su libro Los Presidentes sobre qué pasó ese 2 de octubre en la redacción de Excelsior. A ver, es muy interesante. Justamente la redacción por donde pasaba, bueno, los contingentes gritando prensa vendida. Se dirigían a Excelsior, se dirigían al Universal, se dirigían a la prensa, se dirigían a todos los medios de comunicación en realidad. Pero cuenta Julio Scherer García en su libro Los Presidentes, junto con otros fotógrafos, Jaime González había sido comisionado para que cubriera la información del mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, anunciado para las 6 de la tarde del 2 de octubre. Ya entrada la noche, irrumpió en mi oficina. Quedó de pie, apoyadas las manos sobre el anticuado escritorio que heredé del señor Becerra Acosta. Descansaban las patas del mueble sobre 4 angelitos de bronce con las alas en reposo. ¿Qué te pasa, Jaime? Fue espantoso. Estás lívido. Pisé cadáveres, blandos. Me sumía. La cirugía y el periodismo remueven lo que encuentran. El periodismo ha de ser exacto como el bisturí, escribe Julio Scherer. ¿Qué viste? Dime. Me dio la espalda y se aportó unos pasos descompuesto. A la matanza de Tlatelolco se agregaba la angustia por la edición inminente. De esas horas crueles y lúcidas dan cuenta las 8 columnas de Excelsior la madrugada del 3 de octubre. Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. Y en el cintillo,
No habrá estado de sitio, afirma García Barragán. Horas después, en la primera plana de Últimas Noticias, Jorge Villa Alcalá publicó una fotografía helada. Zapatos y prendas abandonados en el zacate de la Plaza de las Tres Culturas. Al crimen insensato dio vida el director del vespertino. Abel Quesada, como todos, se mantuvo en el frenesí. Enviaba a Reforma 18 cartones, enviaba 3 cartones diarios. No quiero quedar fuera. Si un cartón no sirve, tendrás para escoger, me dijo al día siguiente de la tragedia. Antes de colgar el teléfono, lo escuché para sí. Cabrones. Fueron jornadas de prueba. El principio de una larga batalla entre el sometimiento y la libertad. Y más adelante, brutal. terrible descripción. Brutal. Pero también Scherer reconoce que no había ido tan lejos como hubiera podido y había violado zonas sagradas que juré respetar. Dice, y dice una frase con eso? que aunque había informado honestamente se había quedado con ganas. Inclusive cuenta como un gran colaborador de él, un hombre muy honesto, clave en la autonomía de la UNAM en 1929, Alejandro Gómez Arias, a quien Scherer invitó a colaborar, le mandó un texto que Scherer no publicó. Me venció el temor a la libertad, dice Scherer, cuando dijo, no puedo publicarlo porque tengo uno ya muy fuerte de Rosario Castellanos y 2 artículos sobre el mismo tema en la misma plana editorial, frontales contra el presidente, me parecían excesivos. Carajo, textazo.